expositiva del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, desde el verso 14 al 29. Marcos 9, verso 14 al 29. Y vamos a estar meditando en el tema de este pasaje, del monte de la gloria al valle de la miseria. Ese es el título del sermón y ustedes van a comprender por qué. Del monte de la gloria al valle de la miseria. Al leer el pasaje se van a dar cuenta por qué se llama así. Del monte de la gloria al valle de la miseria. Si ha encontrado el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Te invito a dar gracias al Señor por esta su palabra y que el bendito Espíritu Santo nos ilumine, sostenga nuestros corazones y gobierne nuestra atención para meditar en esta palabra y adorar al Señor. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta mañana de oír tu voz. Estamos tan agradecidos, Señor, de tener tu palabra. Estamos tan agradecidos, Señor, de que con misericordia y con gracia vengas a nuestras vidas para hablarnos una vez más. Pero, Señor, reconocemos en nuestro propio ser la resistencia, la indisposición que se levanta en nuestra carne a oír tu voz, a oír tu palabra. Señor, ayúdanos
Y clamamos como este hombre, creemos en tus misericordias, pero también ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Nuestra carne es débil. Y si tú, Señor, no luchas por nosotros, si tú, Señor, no nos levantas, si tú, Señor, no nos das iluminación de tu espíritu, Señor, esta palabra pasará. Pero, Señor amado, tú has enviado tu palabra para que ésta dé fruto y fruto abundante. Y rogamos que la bendición de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, desde el menor hasta el mayor, para que tu bendito y sagrado nombre sea glorificado. Oramos así, Padre Celestial, en los méritos santos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ahora ya comprendemos por qué este pasaje se titula entonces Del monte de la gloria al valle de la miseria. Porque eso es justamente lo que se experimenta aquí. En el sermón anterior, en el pasaje anterior, los discípulos contemplan la gloria de Jesús. Los discípulos contemplan la gloria de Jesús, los discípulos contemplan a Moisés junto con Elías, conversando con Jesús, cuando Jesús es transfigurado y deja ver por un momento, por un instante, su gloria que estaba velada, su gloria que estaba oculta. Eso ocurrió en el monte de la transfiguración. El Señor corrió el velo un solo momento y inmediatamente se manifestaron Moisés y Elías. Y sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, contemplaron esta gloria. Y no solamente contemplaron esta gloria, sino que también escucharon el mensaje que les hizo temblar. ¿Cuál mensaje? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y eso puso a temblar a Pedro, a Santiago, a Juan, de manera que ellos quedaron postrados en tierra y cuando levantaron sus rostros ya no vieron a nadie más, sino que el texto dice, solamente vieron a quién, solamente vieron a Jesús. Solamente se concentraron en Jesús. Solamente se concentraron en Jesús. Pero ya su gloria, una vez más, estaba velada, estaba oculta. Y desde ese acontecimiento glorioso, descendemos entonces ahora al valle de la miseria humana. Al valle de la miseria humana, donde está el dolor, donde está la tragedia, donde está la enfermedad, donde está la maldad, donde está un mundo corrompido. ¿Nota el contraste entonces intencional de Marcos? Hay un contraste intencional. Mostrarnos el monte de la gloria para luego bajar a este valle de miseria humana donde hay muerte, dolor, desolución, sufrimiento. Y este contraste es muy recurrente en las Escrituras. Ustedes deben aprender que las Escrituras son un drama histórico redentor. Es la historia de nuestra redención. Es la historia de lo que Dios ha hecho para salvarnos. Entonces, el Espíritu Santo recurrentemente ha dejado este patrón de que por un momento estamos en la gloria, pero luego bajamos a la miseria. Por un momento estamos en la gloria, pero luego bajamos al sufrimiento. ¿Dónde encontramos este patrón, por ejemplo? Lo encontramos en Moisés. Moisés sube al Sinaí, está 40 días, 40 noches en el Sinaí, contemplando la gloria del Señor en el Sinaí, aunque velado, y luego desciende del Sinaí con las tablas de la ley. Y cuando desciende del Sinaí con las tablas de la ley, ¿con qué se encontró? Se encontró con el paganismo, la idolatría, la maldad del pueblo de Israel. Se encontró con la adoración al becerro de oro. ¿Dónde vuelve a repetirse este patrón? Elías, el profeta Elías. Elías está en el monte Horeb. Elías está en comunión con Dios. Desciende del monte Horeb para confrontar
la idolatría y el paganismo de Acab y Jezabel. Y más adelante vamos a encontrar que sucede una vez más lo mismo. Elías en el monte Carmelo hace esta gran demostración, ¿cierto?, de que fuego de Dios desciende del cielo y consume el sacrificio que había sido mojado con agua. Eso es impresionante. Pero luego de eso encontramos al mismo profeta Elías debajo de un enebro diciendo: Señor, mátame. Señor, mátame. No soy mejor que mis padres. ¿Por qué había hecho eso Elías? La persecución que comenzó a experimentar. Después de ese momento de gloria, tuvo un momento de persecución, tuvo un momento de aflicción por parte de la persecución de la reina Jezabel. Y ahí Elías dice: Señor, mátame. Señor, llévame, no quiero más de esto. Y el texto sagrado dice que ocurrió esto: que el ángel de Jehová vino y lo tocó y lo fortaleció. Y el ángel de Jehová le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Ahora la pregunta que está ahí: ¿quién era este ángel de Jehová que tocó al profeta Elías, que estaba debajo del enebro deseando la muerte? ¿Quién era ese ángel de Jehová? ¿No era un ángel ordinario? Era la manifestación preencarnada de nuestro bendito y Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña este patrón? Todo este patrón y todos estos relatos que vemos tanto en el Antiguo Testamento y también en este pasaje del Monte de la Gloria al Valle del Fracaso, nos enseña que las experiencias de gloria, las experiencias de comunión, las experiencias benditas que tú tienes con el Señor, esas experiencias no te libran del sufrimiento. En este mundo vamos a sufrir. En este mundo tendremos aflicción. Y puede ser que un domingo tú hayas tenido un culto muy hermoso y hayas disfrutado tanto de la presencia de Jesús y que hayas sido tan fortalecido por la palabra, y al día siguiente, el día lunes, ya te encuentres en el valle. Esto va a ocurrir así, siempre, hasta que el Señor nos llame, hasta que el Señor venga. Esto va a ocurrir una y otra vez. ¿Y por qué va a ocurrir así? Porque así también fue para Jesús. Y así también fue para sus discípulos. Ya nos hace sentido entonces el deseo de Pedro. Bueno, maestro, es para nosotros quedarnos acá. ¿Qué no hacemos 3 enramadas? Y nos quedamos aquí y nos olvidamos del resto de los discípulos. Olvídate de Jerusalén, olvídate de la cruz, olvídate de los otros tontos, quedémonos acá. Aquí es bueno, hay gloria. Pero la vida del cristiano también es a través de un valle de lágrimas, de sombras. Y hay algo hermoso que nos enseñan los salmos, que aún ese valle de lágrimas se transforma en un valle de gozo. Porque cuando tú andes, aunque andes tú en valle de sombra y de muerte, no debes temer mal alguno. Jesús va contigo. Pero esa es la realidad del cristiano. Entonces, en este pasaje observamos inmediatamente que pasamos de la luz de la transfiguración a las tinieblas. Fíjense en eso. Pasamos de la adoración celestial a la blasfemia terrenal. Pasamos de ver a un hijo glorificado a contemplar a un hijo que está siendo atormentado. Fíjense en el contraste. En el monte de la transfiguración, un hijo es glorificado y alabado y adorado, pero bajo el monte hay otro hijo que está siendo completamente desfigurado por el poder del mal. Ese es un contraste intencional. En el monte de la gloria hay poder, en el monte de la gloria hay poder, hay gloria, pero bajo el monte, en este valle de miseria, está la impotencia de un mundo quebrantado por el pecado. Miren eso en el texto.
En el texto encontramos a discípulos fracasados. Son 12 discípulos, el Señor solamente tomó a 3 y con ellos fue al monte de la transfiguración. Pero los otros 9, ¿dónde quedaron? Abajo. ¿Qué pasó con esos 9? Fracasaron. Fueron humillados. Están mordiendo el polvo. Fracasaron estos discípulos. Miramos el fracaso de los discípulos en este pasaje. Miramos a escribas contenciosos, pero también observamos la tristeza de un padre. La tristeza profunda de un padre que espera consuelo, que espera respuesta y no obtiene nada. Lo que el texto nos muestra entonces es que este es el escenario de la miseria humana. Este es el escenario de la miseria humana que recibe a Jesús, que recibe a Pedro, que recibe a Jacobo y que recibe a Juan. Y al descender del monte de la transfiguración, el texto dice inmediatamente que la gente corre para saludar a Jesús. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la gente vio un resplandor especial en Jesús. La verdad es que no había nada de eso. La gente corre por una sola razón. Los discípulos han fracasado. Los discípulos han fracasado. Y la única respuesta posible a este escenario de miseria, donde hay un padre con un niño que está endemoniado, es Jesús. Entonces fíjense cómo Marcos narra esta historia. Jesús desciende del monte, se encuentra con este escenario de fracaso, de miseria. La gente se amontona para recibir a Jesús, pero el texto dice esto, que Jesús no pone su atención en la multitud. Jesús no fija sus ojos en la multitud. Jesús no pone su atención en la multitud. Jesús les llama la atención ¿a quién? A los 9 que habían quedado ahí. Yo no quisiera estar en ese momento. Es como cuando un hijo recibe la visita de un padre, que el padre le mandó a hacer algo y dice, ¿qué pasó acá? Entonces Jesús mira a sus discípulos, versículo 14, y versículo 16. Se encuentra con que los discípulos están debatiendo con los escribas y Jesús les pregunta, ¿qué están discutiendo con ellos? ¿Por qué están debatiendo con ellos? ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué responden los discípulos? Nada. Los discípulos guardan silencio. Ahora pregúntate conmigo, ¿por qué guardan silencio los discípulos? Marco nos dice porque ellos fueron humillados. Marco nos dice porque ellos fueron ridiculizados. Marco nos dice que ellos quedaron como charlatanes, como farsantes. ¿Y quiénes aprovecharon el momento para humillarlos públicamente? Los escribas. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder de Jesús aquí? Muéstranos el poder de Jesús para expulsar demonios. Supuestamente Él es tu maestro y ustedes son sus discípulos. ¿Dónde está el poder? Podríamos imaginar, ese es el debate, esa es la conversación que tienen ahí. Los discípulos delante de la multitud quedaron como incompetentes y como farsantes. Pero ¿saben lo más terrible de esto? Que en lugar de volverse a Dios, en lugar de reconocer su falta de poder, ¿qué hicieron los discípulos? Comenzaron a debatir para justificar su fracaso. Probablemente ellos dijeron, vamos a hacer una conferencia sobre por qué razón el demonio no fue expulsado. Vamos a entrar en un debate con los escribas y les vamos a tratar de explicar a los escribas por qué causa no pudimos expulsar al demonio. En lugar de volverse a Dios, estos discípulos comenzaron a levantar un debate teológico. Comenzaron a debatir. ¿Podemos imaginar el cuestionamiento que había ahí?
Pero ¿por qué ellos están levantando este debate? ¿Por qué ellos están tratando de justificarse delante de los escribas y delante de la multitud? Simple, porque a ellos les importa mucho su pobre orgullo. Están muy preocupados de su pobre orgullo. En lugar de aliviar el dolor de un padre y de un niño, en lugar de dar liberación a un oprimido por el diablo, ellos están debatiendo. ¿Lo comprenden? Esto, queridos hermanos, entonces es una imagen patética, patética y miserable. Porque mientras ellos discuten, ¿quién hace de las suyas ahí? ¿Quién sigue maltratando a un niño? ¿Quién sigue desfigurando a un niño? Satanás, el diablo. Mientras los discípulos de Jesús siguen debatiendo, ¿se da cuenta? Es una imagen patética y miserable. Es una imagen miserable. Pero no culpemos tan duramente a los discípulos, porque esa imagen también nos representa a nosotros, la iglesia. Sí, hermanos. También representa la condición actual de la iglesia hoy. ¿Sí? Piensa en esto. La iglesia hoy, la iglesia moderna, y no estoy hablando de ninguna denominación en particular. Estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica en su totalidad. La iglesia hoy tiene opinión, la iglesia hoy tiene representación, la iglesia hoy tiene presencia en todos los temas políticos, económicos, intelectuales y culturales. La iglesia tiene profesionales, la iglesia tiene instituciones, la iglesia tiene seminarios, la iglesia tiene edificios, pero hay algo que la iglesia carece. No tiene poder. No tiene poder. No tiene poder para liberar a los oprimidos por el diablo. No tiene poder para dar una respuesta real a aquellos que están oprimidos por el diablo, el mundo y la carne. Esto ocurre, hermanos. La iglesia tiene propiedades, edificios, profesionales, pero no hay poder para liberar a los cautivos del mundo. Tal vez tú y yo somos testigos de una iglesia que antiguamente liberaba al drogadicto, borrachos, delincuentes, ateos, endemoniados, gente rica, pero que no tenía razón de ser y que encontraron su razón de ser en Cristo y su evangelio. Pero ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder que derrite los corazones? ¿Dónde está ese poder que hace quebrantar al perdido? ¿Dónde está ese poder que libera al hombre y la mujer del mundo, el demonio y la carne? ¿Dónde está ese poder? Ese poder se ha ido. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, al menospreciar a Cristo, ha contristado al bendito Espíritu Santo. Y el bendito Espíritu Santo no glorifica denominaciones. El bendito Espíritu Santo no glorifica títulos de seminario. El bendito Espíritu Santo no glorifica edificios ni poder humano. El Espíritu Santo honra y glorifica a Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no está en el centro, entonces no hay poder. No hay poder. Nos encontramos entonces como estos mismos discípulos, fracasados. Fracasados. La pregunta, ¿qué están discutiendo con ellos? Fíjense, no la responden los discípulos. Si tú miras el texto, ¿quién responde esta pregunta? No la responden los discípulos. ¿Y sabes por qué no la responden los discípulos? Porque ellos no quieren admitir su fracaso espiritual. Son orgullosos. No quieren admitir su falta de poder.
No quieren reconocer que han fracasado en lo espiritual. No quieren reconocer que el diablo se ha reído en sus propias caras. No quieren reconocer que no pudieron dar alivio a un padre y a su hijo atormentado por el demonio. Ellos no lo quieren reconocer. Entonces, ¿quién reconoce aquí? ¿Quién responde esta pregunta? Entonces, el que sufre. Entonces, el hombre que está sufriendo. Ese hombre que estaba sufriendo por lo que le acontecía a su hijo, ese hombre responde la pregunta a Jesús. Y ese hombre dice, traje mi hijo a ti. Le pedí a tus discípulos que hicieran algo, pero no han podido hacer nada. Mateo nos dice que el padre del niño se arrodilló delante de Jesús y le llamó Señor. Lucas, en otro pasaje que narra la misma historia, que es Lucas 9, nos dice que este hijo era el único hijo de este hombre, su único niño. Y Marcos amplía el detalle. Marcos nos dice que el demonio cuando toma al niño lo sacude, que el niño echa espumarajos, que el niño le crujen los dientes, que el niño se queda tieso, que muchas veces el demonio lo arroja al fuego o al agua con el propósito de matarle. Hay iglesias que toman este pasaje y dicen lo siguiente: la verdad es que aquí estamos en un caso de una epilepsia. Y la verdad es que como no había ciencia para interpretar este texto, lo asociaban con una posesión demoníaca. Pero la epilepsia no tiene un poder autónomo para arrojar a una persona al fuego o al agua. Esto es una posesión demoníaca. Pero te das cuenta cómo en la impotencia de la iglesia aún tergiversan los textos bíblicos. ¿Para qué? Para justificar el fracaso espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad. Poderes demoníacos espirituales que afligen al hombre y la mujer. Y este niño que está siendo atormentado por el demonio, es tan horrible, es tan terrible la miseria de este niño porque lleva las marcas de su sufrimiento en su propio cuerpo. Piensa por un momento. El demonio lo atormenta, el demonio lo hace volcarse en el suelo, en medio de las piedras, el demonio le hace destruir su cuerpo, el demonio lo ha arrojado al fuego. ¿Desde cuándo? ¡Desde niño! ¿Puedes por un momento como padre? ¿Puedes por un momento como padre pensar en la angustia y en la agonía de ese hombre que ha visto a ese niño crecer y desde pequeño vivir esa situación una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez? ¿Puedes pensar en la angustia de este padre en su propio corazón diciendo, cuando yo me muera, ¿qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de él? Y cuando este padre supo que Jesús y sus discípulos expulsaban demonios, él dijo, aquí hay esperanza. Trajo su hijo donde los discípulos. Pero los discípulos no pudieron hacer nada. Absolutamente nada. Esa es la agonía que sufre este padre. Y la agonía del niño. Piensa en la agonía del niño. El niño está sordo y el niño está mudo. Pero el niño puede ver. ¿Qué puede ver? Puede ver el sufrimiento de su padre. Pero no le puede decir nada a su padre, porque el diablo lo tiene prisionero. Puede ver el sufrimiento de su padre, pero ese niño no puede clamar por ayuda. Puede ver el sufrimiento de su padre y no puede darle un consuelo a su padre. No puede decir a su padre, papito, esto va a pasar. No, ese niño está prisionero del demonio. Hermanos míos, ese es el cuadro del hombre, de la mujer que está sin Cristo. Efesios capítulo 2 dice que el hombre está muerto en delito y en pecado y que está bajo el poder del demonio, bajo la voluntad de Satanás, el diablo. Preso. Esta es una imagen de cuánto odio Satanás
tiene a la imagen de Dios en el hombre. Yo quiero que mediten eso. Satanás odia la imagen de Dios en el hombre. Y esa es la razón por cuanto el demonio, cuando toma a este niño pequeño, a este muchacho, cada vez que el demonio viene para atormentarlo, el demonio busca destruirlo. El demonio busca desfigurar su imagen. El demonio busca humillarlo. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, odia la imagen de Dios en el hombre. Pero hay alguien que ama tu imagen. Hay alguien que ama tu imagen. Hay alguien que ama quién eres tú. Y ese es Jesucristo el Señor, que se hizo hombre y tomó tu imagen. Y cuando resucitó, ha resucitado también como hombre y está sentado en su trono para siempre con esa imagen también de hombre. Él es el Dios hombre. Él nos ama. Pero no así Satanás. Tú puedes estar seguro, hermano mío, que detrás de la pornografía, sí, detrás de la pornografía, detrás de la ideología de género, detrás de la lucha de clases, detrás de la lucha racial y social, detrás de niños prostituidos, detrás de niñas esclavas del narcotráfico, detrás de jóvenes presos por la droga, el alcohol, la brujería, el sinsentido de la vida. ¿Quién está ahí? Está Satanás. Satanás que ha venido para matar, robar y destruir. Esto no es un juego. No es un juego. Y yo le hablo a los jóvenes de esta iglesia, aléjense de toda obra oculta de las tinieblas. Satanás no está jugando contigo. Satanás no juega contigo. Él viene para matar, robar, destruir. Matar, robar, destruir. El hecho de que la pornografía en nuestro mundo sea tan habitual. Déjeme compartirles un momento, brevemente. Aún en los colegios, las personas tienen celulares, comparten con niños pequeños. Y muchas personas dicen esto es de lo más normal, pero tú sabes que detrás de esa degradación moral y visual del hombre y la mujer está Satanás, que odia la imagen de Dios, lo odia. Y tú no puedes tener compasión o simpatía con aquello. Es participar de las obras de las tinieblas. Satanás viene para matar, robar y destruir. ¿Pero para qué ha venido Cristo a este mundo? Cristo el Señor ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Cristo el Señor vino para servir, no para ser servido. Cristo el Señor vino para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que cree. Cristo el Señor vino para destruir las obras del diablo. Por eso cuando tú ves a un hombre o una mujer completamente desfigurado en la calle, completamente arruinado, completamente miserable por sus vicios, por sus pecados, da gloria a Dios, que Dios ha sido compasivo contigo y ora por ese miserable. Cuando Jesús escuchó la respuesta de este padre, ¿qué hizo Jesús? Versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La incredulidad, queridos hermanos, no es pasiva. La incredulidad no es inocente. La incredulidad es activa y nuestra incredulidad ofende a Dios. ¿Sabe por qué ofende a Dios? Porque la incredulidad pone en duda el carácter bondadoso, sabio, piadoso, santo de nuestro Dios. Eso hace tu incredulidad. Tu incredulidad te hace dudar de un Dios bueno, santo, que no puede mentir.
Tu incredulidad levanta un manto de duda sobre un Dios que es luz y ninguna tiniebla hay en él. Entonces ya puede entender el clamor de Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y luego añade, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? Sí, hermanos, ese es Jesús. Ese es Jesús, mostrando su desagrado, mostrando su enojo, mostrando su hastío por la incredulidad. Entonces pregúntate, ¿Jesús es indiferente a tu incredulidad? No, tu incredulidad le ofende. Tu incredulidad le ofende. Pero ¿cómo podríamos interpretar entonces esta palabra que da Jesús? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Es que acaso Jesús quería irse ya y abandonar a sus discípulos? No. Ese hasta cuándo significa una sola cosa. El deseo de Jesús de pronto ir ¿a dónde? A la cruz. Porque en la cruz todos los poderes demoníacos, toda incredulidad y toda resistencia a su bendito evangelio van a ser vencidos. De tal manera que hasta un propio centurión romano va a mirar a Jesús y va a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso significa ese ¿hasta cuándo? Y aquí observamos entonces que ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo aquí es la incredulidad. La incredulidad. Entonces, nuestro bendito Señor ordena que traigan al muchacho. Ordena que traigan al muchacho poseído por el diablo. Fíjate una vez más en esto. Y cuando el espíritu inmundo que estaba en ese muchacho vio a Jesús, el texto dice que volvió a hacer un intento de degradar una vez más a este muchacho. El texto dice que lo sacudió una vez más con violencia. Una vez más. ¿Delante de quién? Delante de Jesús. Y ese hecho de que el demonio lo sacudiera una vez más demuestra ¿qué cosa? El odio que Satanás tiene por el reino de Dios. Nunca lo olvide. Satanás odia al hombre, odia a Dios, odia el evangelio, odia el reino de Dios. Pero nunca lo olvides también. Satanás ha sido vencido. Entonces, cuando estaba sucediendo esta escena dramática de este niño siendo sacudido por el espíritu inmundo, Jesús le pregunta al Padre, ¿puedes ver aquí la compasión de Jesús por los que sufren? Sí. Jesús tiene compasión del niño, pero también ¿de quién tiene compasión? Del Padre. Entonces Jesús, con ternura, le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Tal vez ese padre nunca escuchó un consuelo. Tal vez ese padre nunca escuchó un interés de parte de las personas importantes en Israel. Tal vez ese padre siempre escuchó juicio, juicio, juicio sobre su vida. Pero ahora hay alguien que verdaderamente se preocupa por su corazón. Ese es tu Señor Jesucristo. Se preocupa por ti. Hay un hermoso himno que dice, dile todo a Jesús, cuéntale Él, cuéntale tu triste historia. ¿Sé cuánto que le sucede esto al niño? Jesús está interesado en conocer y atender el corazón destrozado de este padre. Lo que va a suceder aquí no es un mero trámite. Jesús no piensa en este padre como un número más, un milagro más, no. Es una vida preciosa. Es una vida preciosa. Recuerde que Él ha venido para servir. Y aquí tú puedes ver el corazón de siervo de parte de Jesús. Entonces el Padre con esa confianza le dice a Jesús, desde niño sucede esto. Desde niño. Qué cosa más terrible. Este padre ha visto el dolor de su hijo.
desde pequeño, ser desfigurado por Satanás, el diablo. Y la compasión de Jesús, demostrada a este padre, su compasión, la compasión de Jesús, el interés de Jesús por este padre, hizo que el padre entonces tuviera confianza en Jesús y dijera lo siguiente: si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. No le preguntó si quieres, como el leproso. Tenía menos fe que el leproso. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese que no pide misericordia solamente para el niño, pide misericordia para él. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús lo movió a fe. ¿Cómo que sí puedo? El problema no está conmigo. Yo todo lo puedo. ¿Cómo que sí puedo? Yo no tengo problema. El problema está contigo. Entonces Jesús lo mueve a fe diciéndole: si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo no tengo problemas para sanar a tu hijo, pero si tú crees que yo de verdad tengo el poder para hacerlo, entonces al que cree, todo le es posible. ¿Qué sucedió entonces con este padre? Él dijo: creo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Qué confesión más hermosa y qué confesión más honesta, producida por el bendito Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos hace reconocer cuán débiles somos, cuán frágiles somos, cuán impotentes somos. ¿Qué le respondió Jesús? Mira, si tú no tienes una fe completa y perfecta, hoy día yo no atiendo. Ven cuando tengas una fe perfecta y completa y acabada. Pero si tú no resuelves las dudas, entonces yo no puedo obrar. Jesús no le dijo eso. Y tampoco Jesús te dice eso a ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios. La fe no es mérito. La fe es gracia, la fe es un don de Dios, la fe no viene con nosotros, es un don de Dios. Y pregúntate ahora, pastor, ¿y ese don para quién es? ¿Es para los perfectos? No. ¿Es para los justos? No. ¿Es para los que tienen una vida buena? No. ¿Para quién es ese don de la fe? Para los pecadores. Pecadores, pecadores. ¿Eres tú un pecador? Entonces calificas. Calificas. Si te reconoces pecador, sabes entonces que necesitas fe. ¿Y qué hizo este hombre? Fue al lugar adecuado. Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Su fe, queridos hermanos, era débil. Su fe era imperfecta, pero era una fe real. Era débil, era imperfecta, pero era una fe real. Esto es lo que aprendimos en el retiro con los jóvenes. La fe bíblica, la fe verdadera, tiene tres componentes, enseñada por la teología reformada. En primer lugar, tiene la notitia, que es el conocimiento que tiene la fe. La notitia, que es el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la doctrina. La fe tiene ese componente, la notitia. Pero también la fe tiene asentia.
Es decir, está de acuerdo y confirma que esa fe es real. Pero hay otro elemento más, que es la bendita fiducia. ¿Qué es la fiducia? Confianza. La confianza que tiene este hombre. Creo, Jesús, que tú puedes hacer esto por mi hijo. Creo y estoy tan creyente de eso que incluso tú puedes ayudarme. ¿Con qué? Con mi incredulidad. Esa es la fiducia. Es una bendita confianza de abrazarse a Jesús con todo. ¿Quién no tuvo fiducia? El rey Agripa. Al escuchar la predicación de Pablo, Pablo le dice al rey Agripa: oh buen rey, yo sé que tú crees a los profetas, sé que tú crees. ¿Qué le dijo el rey Agripa? Sí, Pablo, creo. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le faltó al rey Agripa? La fiducia, confianza, confianza. Esa es la confianza que tiene este padre. Este padre se reconoce públicamente como débil, porque tiene una fe real. Este padre le está diciendo al Señor Jesucristo: ayúdanos, a pesar que nuestra fe es débil, ayúdanos, ayúdanos. ¿Jesús lo rechazó? No. Jesús no le rechazó. Jesús al instante, Jesús dijo: tráiganme al niño. Y ahora viene lo hermoso de este pasaje. ¿Recuerda lo que había sucedido en el monte de la transfiguración? Este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahora Jesús reprende al espíritu inmundo y le dice, atención con eso: espíritu mudo y sordo, te lo ordeno, sal de él y nunca vuelvas a entrar en él. Este espíritu que era sordo, ¿oyó la voz de quién? Oyó la voz del Hijo amado de Dios. Y ese espíritu que era sordo salió temblando, salió dando un alarido: gloria al Señor. No hay quien se resista a la voz de Cristo. Aún el propio Hijo de Dios dice que en el día final aún los muertos oirán la voz cuando Él diga: levántense. Este espíritu sordo oyó la orden del Señor de la gloria y soltó al muchacho dando un alarido. Y el texto dice entonces que el muchacho cayó al suelo, cayó al piso y quedó como muerto. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pudo decirle a este muchacho, como le dijo a la hija de Jairo: niño, a ti te digo, levántate. Pero ¿qué hizo Jesús? Destaque eso en este pasaje. A Él le encanta tocar lo miserable. Bendito sea el Señor. El niño estaba ahí como muerto. ¿Qué enseña la ley levítica? No se pueden tocar muertos. ¿Mas qué hizo Jesús? Lo tocó, lo enderezó y lo puso de pie. ¿Qué hizo Jesús? Jesús restauró la imagen de Dios que estaba desfigurada por el pecado. Ese es nuestro bendito Jesús. Jesús restauró la imagen de Dios que estaba desfigurada por el pecado y por el demonio. Ese es nuestro Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él se humilla, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para sentarse con los príncipes de su pueblo. Eso es justamente lo que hizo Jesús. Lo levantó, lo restauró, porque Jesús ama la imagen de Dios en el hombre, porque el propio Jesús ha tomado esa imagen. Luego de este hermoso milagro, viene ahora la reprensión. ¿Para quién? Para los discípulos. Versículos 28 y 29, ellos llegaron a la casa y los discípulos preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué? Entraron en la casa y le preguntaron aparte en secreto: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos echarle fuera, maestro? Si en Marcos capítulo 6, versículo 7, recuerden ustedes que Jesús les había dado autoridad, ¿no? Sí.
Jesús les dio autoridad para echar fuera todo demonio. Lucas capítulo 10 dice que venían todos muy contentos porque aún los demonios se les sujetaban. Pero aquí, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió acá? ¿Por qué fracasaron? Razonemos juntos. Tal vez se equivocaron en la invocación. Tal vez no leyeron bien el manual del exorcista. Tal vez se equivocaron en la invocación. Si tú lees Hechos capítulo 19, no lo lea ahora, pero lo puedes repasar en su casa. Si tú lees Hechos capítulo 19, tú vas a encontrar que ahí está la historia de los exorcistas ambulantes, conocidos como los hijos de Exeba. Y ellos también andaban practicando exorcismos de casa en casa. Y cuando se encontraron con un endemoniado, los siete hijos de Exeba le dijeron a este endemoniado: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ahí tenemos el caso de una mala invocación. En el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Qué le respondieron los demonios? A Jesús conocemos. Sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Y qué hicieron los demonios? Los atormentaron a ellos. ¿Fue este el fracaso de los discípulos? ¿Los fracasos habrá sido por causa de una mala invocación? No, no fue por una mala invocación. Es decir, el fracaso de los discípulos no fue teológico. Piensen eso. Iglesia presbiteriana, el fracaso de los discípulos no fue por doctrina. Ellos tenían la teología correcta. Ellos tenían la doctrina correcta. Su fracaso no fue por mala doctrina. Su fracaso no fue por una mala invocación. Su fracaso no fue por falta de conocimiento. Entonces, ¿a qué se debe el fracaso de los discípulos? Mateo dice que fue por causa de la incredulidad, la falta de fe de los discípulos. Pero Marcos puntualiza esa falta de fe en la ausencia de ¿qué? Falta de oración. Entonces, ¿por qué los discípulos fracasan? Su fracaso no es teológico, su fracaso no es de recursos, su fracaso es relacional. Su fracaso es relacional. Ellos fracasaron porque les faltaba comunión con Dios. Y esa es la misma causa de tus fracasos. Es la misma causa de mi fracaso, la misma causa de nuestros fracasos como iglesia. ¿Tenemos la doctrina correcta? Sí, pero no tenemos poder. Qué patético. ¿Tenemos las definiciones teológicas correctas? Sí, pero no tenemos poder. ¿Tenemos la doctrina correcta, aplicada, predicada? Sí, pero no tenemos poder. Ese fue el fracaso de los discípulos. Su fracaso fue relacional. ¿Cómo sabemos que su fracaso fue relacional? Mira la respuesta que da Jesús. Este género con nada puede salir sino con oración. Algunos manuscritos añaden ayuno. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Jesús se refiere a que hay algún género de demonios que necesiten más oración que otros? No. Tampoco Jesús está dando a entender que hay otro tipo de demonios que necesitan ayuno. No, se refiere al hecho de que si vamos a ministrar, si vamos a servir a un mundo incrédulo, a un mundo desfigurado por el demonio, necesitamos comunión con Dios. Necesitamos comunión con Dios. Recuerde que Cristo le había dado el poder a los discípulos para echar fuera demonios y hacer milagros. Pero los discípulos, en lugar de depender de Dios, así como ¿quién dependía de Dios para hacer milagros, para predicar, para sanar?
¿Quién? Jesús. ¿Y cómo tú ves la dependencia de Jesús? Él ora cada mañana. Él busca el rostro de su Padre. Pero los discípulos no hicieron aquello. Su fracaso es evidente porque por su falta de oración. Es decir, ellos estaban en piloto automático. Ellos seguían haciendo las actividades religiosas, pero no oraban, no buscaban el rostro de Dios. La oración y el ayuno son señales ¿de qué? De nuestra dependencia de Dios. Una iglesia que no ora va a fracasar. Una iglesia que no ora va a sucumbir. Una iglesia que no busca el rostro de Dios no tiene nada que ofrecer a este mundo. Nada. Porque el poder no está en nosotros. El poder viene de Dios a través de los medios que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuándo los discípulos fracasaron? Cuando llegó el momento de la invocación. Supongamos que están los discípulos diciendo, ya, no está Pedro, no está Juan, no está Santiago. Muchachos, este es nuestro turno. ¿Quién va a expulsar primero al demonio? Lo intentó uno, no pudo. ¿Qué pasa el siguiente? No pudo. No pudo. Ninguno pudo. ¿Por qué fracasaron? Su fracaso no fue ahí. Su fracaso ocurrió cuando dejaron de orar. Ahí ocurrió el fracaso de los discípulos. Los discípulos creyeron que por haber recibido un don podían practicarlo sin oración, sin ejercerlo en comunión con Dios. Y eso, queridos hermanos, es ley para todos. Es ley para todos. En los dones que Dios ha entregado, ya sea predicar, servir a las mesas, atender la iglesia, decorar, cualquier don, hacer misericordia, visitar, aconsejar, cualquier don en la iglesia sin comunión con Dios, ya sea cantar, sin comunión con Dios, es un don inservible para un mundo enfermo. Los dones deben ser ejercitados en comunión con Dios. Comunión con Dios. El problema entonces de los discípulos, ¿cuál fue? Incredulidad, falta de comunión con Dios. La incredulidad no es algo sencillo en tu vida. La incredulidad te hace sentir que no dependes de Dios. La incredulidad te hace confiar en ti mismo. La incredulidad te hace sentir a ti que no hay esperanza, ni para ti ni para tus hijos. ¿Tienes motivo para la incredulidad? Si conoces el Evangelio, no tienes ningún motivo. No tienes ningún motivo. No tienes ningún motivo porque Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y eso significa que Satanás está atado para que el Evangelio triunfe. Eso significa que Cristo nos ha dado el Espíritu para llevar el Evangelio y para ministrar el Evangelio. Eso significa que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no hay motivos para la incredulidad. Pero si aún así luchas con la incredulidad, como todos luchamos, créeme, que el paso no es alejarse de Jesús. Lo que nos enseña este hombre, ¿cuál es el paso? Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál será nuestra necesidad más grande como iglesia? Por supuesto, pastor, un templo. ¿Cuál será nuestra mayor necesidad como iglesia? La necesidad más grande de nuestra iglesia es la necesidad de la presencia de Dios. Que Dios esté con nosotros. Que Cristo esté con nosotros
Pasaron por alto esto en la lectura antifonal. Yo sé que lo pasaron por alto ustedes, o tal vez lo meditaron. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo, ¿cuál fue el veredicto del concilio? Ellos le reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. La vida de iglesia es relacional. Nuestro servicio a Cristo es relacional. Debemos caminar con Él, debemos caminar junto con su presencia. Su presencia debe estar con nosotros. La gente viene a la iglesia esperando algo. Se supone que nosotros hemos estado con Cristo. Y nuestro mayor deseo es que cuando alguien nos visite por primera vez, no se encuentre con nosotros, sino que se encuentre con Jesús. Con Jesús que perdona, con Jesús que salva, con Jesús que restaura, con Jesús que sana, con Jesús que da esperanza, que se encuentren con Jesús. Si eso es lo más lindo de la comunión, que vean a Cristo, que lo vean a Él, que lo contemplen a Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, vasos de barro. La gloria no está en nosotros, la gloria está en Cristo. Pero para que vean a Cristo, debemos caminar con Cristo. Debemos pasar tiempo con Él. Ahora, si hemos reconocido nosotros nuestra incredulidad, ¿cuál sería la aplicación correcta para concluir este sermón? Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Estás seguro, pastor? Tengo incredulidad en mi corazón. ¿Qué te dice el Evangelio? Ven. Y cuando vengas, dile, creo, ayuda a mi incredulidad. Dame fe. Sí, Señor, solo tú me puedes dar fe. Solo tú puedes fortalecer mi fe. Solo tú me puedes levantar. Dame fe. Habíamos dicho, eres pecador. Dios regala el don de la fe a los pecadores. Entonces, en esa fe, te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra. Examina tu corazón y ruega al Señor entonces. Creo, ayuda a mi incredulidad. Demos gracias al Señor por su palabra.